también les pido que nos pongamos en las manos del Señor con nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por el don de la vida, por el don del trabajo, de la salud. Gracias, Señor, por colmarnos de bienes espirituales y celestiales. Te pedimos nos acompañes en estos momentos de catequesis, que como agentes de pastoral social podemos llevar también a nuestros hermanos más necesitados a través de la vocación a la cual tú nos has llamado. Te pedimos que nos fortalezcas en nuestra labor, en nuestras comisiones, para hacer presente tu reino entre los más pobres y necesitados, tanto física como espiritualmente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un gran gusto compartir la catequesis con ustedes, de manera particular mediante audio. Hay que tener en cuenta que en el tema anterior se ha mencionado la conciencia que debemos de tener todos y cada uno de nosotros como bautizados, partiendo desde nuestra dignidad de personas, pero a su vez dignidad que recibimos y se fortalece mediante el bautismo. A continuación, entonces, tendremos que tener en cuenta que ser laico es una forma particular de seguir a Cristo y de realizar una misión en la Iglesia y en el mundo. Pero a su vez es necesario tener en cuenta que todos los hombres y mujeres formamos parte de la gran familia humana. Así lo expresa el Papa Juan XXIII en Madre y Maestra, la Iglesia Madre y Maestra. Luego entonces, el objetivo de esta catequesis es precisamente descubrir nuestra vocación partiendo desde el estado laical, como una forma de seguimiento a Cristo. Pero a su vez es concientizar a los demás, partiendo de nuestra persona, de la responsabilidad que tenemos en la misión de la Iglesia y del mundo. Por ello, es esta exhortación que en nuestra vida diaria no podemos pasar desapercibidos, sin dejar huella. ¿Cuál es la huella que podemos realizar, que podemos dejar? Hacer el bien, evitando el mal. Un precepto natural, un precepto divino. Tengamos en cuenta entonces el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 7. Se expresa: con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una hacienda, que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Después de contratar a trabajadores por 1 denario al día, les envió a su viña. Salió a mediodía
vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a la primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. La invitación a no pasar desapercibidos, a no pasar una vida pasiva. Dejar hacer, dejar pasar, se mencionaría en un estado de derecho. No. Por eso entonces la vocación bautismal se vive de diferentes maneras. El pueblo de Dios es como un cuerpo íntegro, por muchos miembros llamados a vivir en comunión los unos con los otros. El hombre, la mujer, ser sociales por naturaleza, porque solamente, como decía el filósofo Aristóteles, solamente las bestias y los dioses pueden vivir aislados, pero el hombre y la mujer no. Un ser social por naturaleza. Y ese ser social por naturaleza, entonces, llamado a una labor específica. Y entonces, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. En este cuerpo, que es la Iglesia, el Espíritu Santo comunica sus dones, ministerios y carismas, suscitando diversas vocaciones y estados de la vida. En efecto, todos los bautizados somos en principio laicos. Posteriormente, quien recibe el orden sacerdotal u opta por la vida religiosa por medio de la profesión de votos, a saber, pobreza, castidad y obediencia, opta por un estilo de vida diferente. Un estilo de vida diferente, que precisamente el servicio se dará en esa vertiente, mas no el ser superior a los demás. Aquí hay que tener algo muy presente e importante. Si se opta, si se elige, si se responde a un determinado estilo de vida, es también para poner nuestros carismas al servicio de los demás. No para sentirnos superiores, claro que no. De allí entonces que la vida religiosa, el orden sacerdotal, no conlleva a sentirnos superiores. Mucho menos si yo como laico tengo un trabajo social o un cargo político, tampoco conviene y conlleva eso a sentirme superior. Partiendo desde la dignidad que se ha reflexionado con anterioridad, partiendo la imagen y semejanza de Dios que todos los hombres y mujeres somos, pero a su vez que formamos una gran familia. De ahí entonces que al elegir y al responder en un modo de vida diferente, es para el servicio, es para hacer presente el reino de Dios
conforme al estado de vida que hemos elegido. Somos laicos quienes permanecemos como fieles cristianos, sin mayor especificación, asumiendo también diferentes opciones de vida cristiana, como lo es el matrimonio. El matrimonio, que de igual manera es una vocación, un llamado. En la Iglesia existe, por tanto, una variedad y riqueza de vocaciones y modos de seguimiento de Cristo. Y todos ellos son camino a la santidad. Sacerdotes, religiosos, religiosas, todos llamados a la santidad, a la unidad. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Encontramos estas palabras que el mismo Cristo Jesús refiere. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y en ese sentido, entonces, ser laico es una vocación, un llamado, un cambio. Ser santos. La parábola de la viña lo expresa de un modo singular. Vayan también ustedes a mi viña, al trabajo, a hacer presente el reino de Dios. Los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Tu llamado coincide con tu bautismo y confirmación. Luego entonces, como laico, no perteneces a una muchedumbre sin forma, que recibe pasivamente los dones de Dios, sino que eres un enviado o enviada con una tarea, una responsabilidad en la totalidad del cuerpo de Cristo. Lo común de la vocación laical con las demás vocaciones en la Iglesia, ¿cuál será? Tu ser laical te identifica en primer lugar con todos los cristianos, independientemente de su vocación en la Iglesia. Y así lo expresa el Concilio Vaticano II, que cita: todos los fieles cristianos incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo. Lumen Gentium número 31. Esto es lo que se vierte como laico. Los fieles cristianos incorporados a Cristo mediante el primer sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo. Al igual que todos los bautizados como laico, entonces es miembro del pueblo de Dios, es decir, integrante de la Iglesia, con responsabilidades y derechos. ¿Qué derechos tenemos como laicos? Recibir los sacramentos, porque formas parte de la Iglesia al ser bautizado. ¿Qué deber tenemos los ordenados? Administrarlos. Por ello, cuando se confiesa, cuando se administran los sacramentos de reconciliación, es un derecho de todos recibirlo. Es más, hasta el ministro ordenado tiene derecho a recibir la reconciliación, a pesar de su calidad ya de clérigo. Y
Sigue. Corresponsables de la misión y marcha de la Iglesia, junto con los demás miembros del pueblo de Dios con quienes has de trabajar en común. Lo específico de la vocación laical. Además de lo común con otros bautizados, se tiene un rasgo que identifica como laico, el carácter secular. Toda la Iglesia es enviada al mundo, pero a los laicos corresponde particularmente ser levadura en medio de este. Así lo expresa el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium número 31. Refiere: a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando, según Dios, los asuntos temporales. De aquí entonces el cargo social, cargo político, las responsabilidades en el matrimonio, los deberes. Esto quiere decir que estas llamadas o llamada a trabajar por el reino de Dios y a dar testimonio de Él en la vida cotidiana. Así lo vivieron y entendieron los primeros cristianos en el siglo II. En efecto, los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida de los demás. Entonces obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. ¿Cuáles serán estas leyes que sobrepasan el modo de vida de los primeros cristianos y a las cuales nosotros también estamos llamados? Pues los mandatos. Un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El mandato del amor. Y ese amor nos va a llevar precisamente a cuidar y a defender el don de la vida. Y va a sobrepasar las leyes positivas que atentan contra la misma. Por sus frutos os conocerán. A todos aman y por tanto los primeros cristianos son perseguidos. Se les desconoce y se les condena. Se les mata y con ello se les da la vida, vida eterna. Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Carta de Diosneto número 5, perdón la expresión. Aquí la pregunta sería: ¿a nosotros de qué manera nos pueden estar persiguiendo? Es más, preguntarnos: ¿he sufrido alguna situación inesperada por ser miembro activo de la Iglesia? ¿O por ser miembro activo de mi ministerio en pastoral social? Y si lo hemos recibido, no nos espantemos. El mismo Cristo Jesús sufrió calumnias. Nuestro papel de laicos en la Iglesia: comunión. La Iglesia es una comunión en donde los diversos carismas, vocaciones y ministerios son complementarios y están unos al servicio de otros. Gracias a esta diversidad y a esta complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. ¿Qué aportación estaremos dando nosotros?
¿Qué aportación? El tiempo en las obras de caridad. El embellecer la iglesia con los carismas, como lo vamos a ver. ¿Qué carisma tenemos? Es más, ¿qué fruto del Espíritu Santo hemos dejado que florezca y que se refleje a los demás? Fruto de la paciencia, del amor, de la paz. Entonces, participar en la comunión de la iglesia es estar a su servicio desde los propios carismas y funciones laicales. Algunos de nosotros somos miembros del coro, cantamos. Otros tenemos el carisma darle mantenimiento a la parroquia, el carisma de estos medios digitales, de las plataformas. Es más, inclusive de transmitir un video en vivo, que para algunos no tan mayores se nos dificulta. El carisma, el ser el hombre y mujer original. Los laicos no debemos cerrarnos aislándonos espiritualmente de la comunidad, sino que hemos de vivir en continuo intercambio con los demás, es decir, el ser social por naturaleza, con sentido de fraternidad, en el gozo de una igual dignidad y en el empeño para hacer fructificar junto con los demás el tesoro recibido en la herencia. Lo que podríamos también tener en cuenta a nosotros como agentes de pastoral social, promover, crear y difundir una sociedad más justa. Y eso es en cuanto también a el ser llamados a dar fruto en la iglesia y en el mundo, dar fruto en nuestra parroquia, en nuestra capilla, en nuestra comisión, en nuestra dimensión. Por eso la imagen bíblica es la vid y el sarmiento. Nos recuerda que los sarmientos estamos llamados a dar fruto. Hace un momento hacía de referencia a los frutos del Espíritu Santo. Partamos de allí también, del modo espiritual. Y estos se van a reflejar en lo físico. Los frutos del Espíritu Santo. Uno de ellos pudiese ser la alegría. Con alegría voy a realizar y ejercer mi ministerio en pastoral social, o en la pequeña comunidad, o en el grupo, o en el movimiento, o en escuela de pastoral, donde yo también tenga cabida. Aunque luego estamos de aquí a allá, como se dice comúnmente, andamos metidos en todos. Pero eso y más lo podemos hacer llevando el orden. ¿Y el orden quién nos lo da? Pues el mismo Jesús. Nos expresa el Evangelio de Juan 15:16. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes y los he destinado a que vayan y den fruto abundante y duradero. Nuevamente, esto de no pasar desapercibido en la vida. Y hay que tener en cuenta que nosotros, agentes de pastoral social, y lo digo con toda seguridad, no pasamos desapercibidos en la cuadra, en la calle donde vivimos.
pero por el fruto bueno que hemos de dar siempre. Como miembros de la Iglesia, los laicos tenemos la vocación y misión de ser enunciadores del Evangelio. Hemos sido habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana, por los dones del Espíritu Santo. Bajo esta circunstancia, como ya se ha expresado, seremos levadura en el mundo, nuestros dones y carismas, el crecimiento para una sociedad más justa. Las realidades entonces temporales están conformadas por los bienes de la vida y de la familia, la cultura, la economía, la política, la educación, las artes y profesiones, donde podemos desarrollar esos carismas desde el modo de vida que hemos elegido, desde ser laico y a su vez en el servicio. Restaurar el orden temporal conforme a Dios es hacer entonces presente los principios de la vida cristiana. Estos se han de adoptar a las circunstancias de lugar, tiempo y pueblo. De allí entonces la importancia de que no te dejes absorber por actividades intraeclesiales que te aparten de tu misión laical en el mundo. Es que el sacerdote, es que el religioso, la religiosa, tiene una labor específica, deberes específicos que corresponden, dado el modo de vida al que dijo o respondió que sí. Aquí entonces tener en cuenta que como laicos no se puede estar a la vez como hombre, soy un padrecito y quiero vestirme inclusive de negro. No. O como mujer quiero realizar todo lo que quiere, en lo que hacen nuestras hermanas religiosas. Y muchas veces podremos tener en cuenta una situación de desequilibrio, no emocional, sino de actividades. ¿No? Centrémonos en lo que se nos está invitando. Y ello también obedece a que es necesario que todos tengamos un director espiritual para entonces no hacer confusa nuestra actividad a la que se nos está invitando o a la vocación particularmente que se nos está invitando o que hemos deseado asumir. Son muchas las cuestiones urgentes que nos llaman. El mundo de hoy presenta situaciones complejas en los ámbitos eclesiales, sociales, económicos, políticos y culturales que reclaman una fuerza de acción como laico. Jesús nos dice a través de la parábola que a nadie le es lícito permanecer ocioso. ¿Por qué están aquí todo el día sin hacer nada? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Mateo 20, versículo del 6 al 7. Entonces no hay lugar para la pereza, que además es un pecado capital. Nos espera a todos la viña del Señor. En el ámbito eclesial, social, económico, político, cultural, profesional. ¿Cuántos santos tenemos que desde el modo
laical en cuanto a la elección de vida nos dan muestras de seguimiento en el Señor. ¿Cuántos santos tenemos laicos? Y que no, lógicamente, y que no son sacerdotes o que no fueron sacerdotes ni religiosas, sino del modo laical. ¿Por qué? Como lo hemos manifestado, porque todos estamos llamados a la santificación. Entonces, todos somos corresponsables de la marcha de la Iglesia, tanto los religiosos, los sacerdotes, los laicos, el cuerpo místico. Como miembro del pueblo de Dios, eres un laico corresponsable y responsable de la marcha de la Iglesia. Esto implica entonces que se habrá de mostrar buena disposición para formar parte y cumplir la misión, el deber, la obligación y el derecho de compartir las funciones, decisiones, acciones que afecten, a la realidad eclesial. Tu compromiso se opone a ser indiferente o acaparar, marginar, imponer. Para que lleve entonces adelante tu responsabilidad, es preciso avanzar hacia la madurez. No una madurez física, claro que no, una madurez interna, espiritual. En la medida en lo que los laicos alcancemos la estatura necesaria, la Iglesia marchará como una comunidad donde las vocaciones se complementan. La riqueza, primer momento, de ser imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer reciben de Dios directamente el soplo de la vida, la dignidad de ser llamados hijos adoptivos de Dios. Hombre y mujer, todos gran parte de esta familia humana. La dignidad de pertenecer a la Iglesia de Dios por medio del bautismo. Y con ello, imagen y semejanza de Dios por la creación y por el bautismo, ser miembros de la Iglesia, encaminarnos a una sociedad más justa, a una sociedad donde muchos hombres y mujeres tienen sed de Dios, de escuchar, de ver a Dios a través de las obras. Y esas obras las podemos realizar nosotros, las obras de caridad. Tener en cuenta entonces algunas actividades individuales. Por ejemplo, las respuestas a las siguientes cuestionantes. ¿Cómo puedes santificarte en tu vocación laical? Segundo, ¿qué es lo específico en un laico? Pues aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis. Les agradezco su atención. Que pasen excelente noche. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.